Perfecto, muchachos. Entonces, si no hay más dudas, vamos a comenzar la clase. ¿Ustedes están viendo el PPT? Sí, no. Perfecto, ya. Ok, la clase de hoy tiene que ver con la UVA que ya debieron haber visto los videos. A todo esto, ¿qué les pareció la nueva forma de trabajo por lecciones? ¿Cuál prefieren, la de los videos sueltos o esta última? La anterior, porque en mi caso yo guardaba el link del vídeo, entonces cuando necesitaba verlo, lo veía. Ya, sí, pero ahora si se dieron cuenta le disponibilizamos la versión anterior por lo mismo. Sí. Ahora, en la elección, en este tema de las elecciones, a mí me da mucha más información de qué cosas hicieron ustedes, cuántos intentos, cuántos se demoraron, cuánto completaron, pero también tengo que ver qué les parece a ustedes. La anterior tiene esa plusvalía de que ustedes pueden acceder al video cuando ustedes quieran. Al estar dentro de una lección tienen que seguir un poco el flujo. Pero, ¿y lo demás? Aparte de eso, ¿los demás qué opinan? Bien, porque no sé, en el anterior caso a mí me pasa que siempre fallo en alguna. Entonces, si fallaba en una, tenía que hacer todo de nuevo. En este caso, si fallaba la pregunta, solo tenía que ver la pregunta de nuevo. No sé si me explico, como para tenerlo bueno. Sí, correcto. Entonces, eso está mejor. Ya, vale. Vamos a considerar ambas consideraciones. ¿Los demás no tienen opinión? ¿No lo hicieron? ¿Cuál es su opinión al respecto, chicos? Estaba bueno, a mí me acomodaba un poco más el anterior, pero, pero igual me gusta este. Como que tampoco no hay tanta diferencia. Ok, vale. Ya, ok. Gracias por el feedback. Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy que tiene que ver con la estructura de datos llamada tuplas. Ya, las tuplas, muchachos, son muy parecidas a la lista y se diferencian visualmente en que las listas van con corchetes y las tuplas van con paréntesis. Esa es la diferencia visual. Ahora, las tuplas son muy diferentes a las listas. Recordamos cuáles eran las características que tenían las listas. Las características de las listas es que eran ordenadas, ¿cierto? Y además eran mutables, ¿cierto? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, la tupla estudiantes, que es una tupla de string. Tengo la tupla notas, que es una tupla con dos elementos, el nombre, y tenemos otra tupla con las notas del estudiante. Y así podríamos tener. La característica principal de las tuplas, ¿ya? Es que también, al igual que las listas, son ordenadas. ¿Y qué nos indica que son ordenadas? Que yo puedo acceder a los elementos de la tupla por la posición que ocupan. Si ustedes se recuerdan, en la PPT de la clase pasada de listas, era la misma. La única diferencia era que en vez de corchetes estaban, o sea, en vez de paréntesis estaban los corchetes. Pero el concepto que está detrás es muy distinto. ¿Ya? Nosotros, la clase anterior, llenamos esta tabla y nosotros dijimos que la característica de la lista era que eran mutables y ordenadas. ¿Ya? El concepto de ordenada, ya lo expliqué, obedece a que yo puedo acceder a los elementos de una tupla por la posición que ocupan. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta para ustedes, a ver si leyeron, a lo mejor por eso no me respondieron anteriormente, si vieron los videos, si vieron la lección. Tengo acá lo siguiente. Tengo una tabla que me decía cómo yo creaba una lista vacía. La lista vacía la podíamos crear con corchetes y la podíamos crear con el constructor llamado list. ¿Cómo podemos crear una tupla vacía, muchachos? ¿Puedo crear una tupla vacía? ¿Tiene sentido crear una tupla vacía? No. No, pero sí Se se le puede. pueden agregar cosas. ¿Ah? No No se tiene puede sentido, cambiar. No tiene sentido porque no se pueden cambiar. claro. Por lo tanto, hacer t es igual a esto sin sentido. ¿Ya? Pero No tiene ningún puede sentido. poner tuple. ¿Ya? Pero al hacer, ya, este es sin sentido,
Y la otra forma que tenemos también para crear tuplas es, ¿cierto? Espérense. Hay algo que me está... Ahí sí. Por ejemplo, T es igual a tuple. Si yo hago eso, tampoco tiene mucho sentido porque tuple es un constructor, ¿cierto? ¿Para qué usamos el tuple? El tuple lo usamos para crear, para transformar una estructura de datos en otra. Por ejemplo, si yo tengo acá tuple de una lista. Yo voy a la lista 3, 7, 9. Al hacer esto, estoy creando una nueva tupla, pero no es una tupla vacía. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos crear la tupla, de hecho la vamos a sacar de acá, porque para crear una tupla con valores, para eso puedo usar lo anterior. O también puedo crear una tupla con los siguientes campos. 2,8. ¿De acuerdo? Ahí estaría creando una tupla vacía. O bien T es igual a paréntesis 1, 67, 45.7, 56. Ahí yo estaría creando una tupla. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Es que son inmutables. ¿Ya? Entonces acá yo estoy creando siempre una tupla que va a tener 3 datos porque la estáis transformando una lista 3,79 en tupla. Y acá voy a ir al idle para que ustedes lo entiendan de mejor forma. ¿Ya? A ver, a ver. Estoy viendo el Python ahora, ¿cierto? Si yo coloco A es igual a 2,5, ustedes van a ver A va a ser igual a una tupla. ¿Por qué sabemos que una tupla? Porque ustedes se dan cuenta, aparecen los paréntesis. 2,5. Esa es la razón por la cual yo les dije a principio de semestre que ustedes el número decimal no lo podían colocar con coma. El número decimal tiene que ser con puntos flotantes. 2.5, ese es un decimal. Si ustedes preguntan, ahí tengo un decimal. Esa es la razón por la cual yo les dije a ustedes que si ustedes crean un decimal 4,8, no las va a reclamar. Pero eso no es un decimal, eso es una tupla. ¿De acuerdo? Y lo que estamos haciendo acá, aparte de crear una tupla, es el concepto de empaquetado. Estamos empaquetando estos dos datos, el 4 y el 8, lo estamos creando dentro de una caja llamada tupla. ¿De acuerdo? Entonces, retomamos acá. ¿Cómo le puedo agregar un elemento a una tupla? Con lista, para agregar al final, era append. En tuplas No se puede. no se puede, ¿cierto? ¿Por qué no se puede? Porque las tuplas no se pueden modificar. Porque son inmutables, ¿cierto? Entonces, agregar una posición determinada, tampoco, porque son inmutables. Y modificar un elemento de la tupla, hacer, por ejemplo, lo que hicimos acá en listas, Tampoco se puede. tampoco se va a poder. Y borrar un elemento, tampoco se puede. Entonces, técnicamente, ¿qué podemos hacer con tuplas? Lo único que podemos hacer es crear tuplas con datos o transformar a partir de una, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente. Yo puedo tener acá la lista Z, que es igual a 2, 4, 7. Pregunto por Z, es una lista. Y si yo digo que I es igual a tuple de Z, y pregunto por I, ahora I es una tupla. ¿Se dan cuenta? Acá estaban los corchetes, es lista. Acá está el I, es una tupla. Es más, fíjense, Z como es una lista, yo puedo hacer que Z0 valga 100. Y si pregunto por Z, ya no vale 2, sino que vale 100. Me queda 100, 4, 7. En cambio, si yo coloco I0, y al I0 le asigno el valor 100, me va a dar error porque la tupla no soporta la asignación. El I sigue siendo 247 porque no se puede modificar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gracia de usar tuplas entonces si no puedo hacer nada con ello? Es un poco proteger los datos. Si yo a ustedes les voy a mandar algún dato y no quiero que ustedes lo modifiquen, se lo voy a mandar en tupla. ¿Ah? Además, ¿para qué lo empaqueto? ¿Para qué lo tupla? Porque yo puedo, de una colección grande de datos, puedo simplificar datos importantes y los puedo
crear en tuplas. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a tener la misma estructura. Se aseguran de que no pueden agregarle, no pueden modificar la estructura y por lo tanto el programa siempre va a tener el mismo comportamiento. ¿Ya? Entonces, ese es un poco la gracia de las tuplas. Ahora, para que ustedes entiendan la analogía, que yo les digo de pronto a ustedes, muchachos, ustedes tienen que pensar que las tuplas es como un PDF y la lista es como el Word. En el Word yo puedo agregar, puedo modificar todo lo que quiera. Y ese es el concepto de lista. Pero en el concepto de tuplas, en el PDF, yo no puedo modificar, salvo hoy en día que tenga un programa, pero aún así, lo que hacen es, tú subes el PDF y te entregan un Word. Es como decir, tú subes la tupla y te van a entregar una lista. Y tú vas a tener que modificar la lista y después de que modificaste la lista, la pasas a tupla. Es decir, por ejemplo, yo podría hacer acá, ya nos dimos cuenta que el I, el Z, lo modifiqué, quedó eso. Si yo eso es lo que quería hacer en la tupla, entonces lo que tendría que hacer es I2 es igual a tuple de Z. Y se dan cuenta que ahora mi I2 quedó en 147 como tupla. Mi I sigue siendo 247 porque yo creé otra tupla, creé otro documento, que es un documento modificado. ¿Se pueden dar cuenta? Entonces, siempre y cuando ustedes tengan por necesidad modificar una tupla, lo que van a tener que hacer es transformarla a una estructura que sea editable y después transformarla a tupla. Pero en estricto rigor, ¿qué hicieron ustedes? Fue crear una nueva, ¿se dan cuenta? Creé una nueva tupla I2. No modifiqué la tupla inicial, porque las tuplas son inmutables. ¿Estamos? ¿Consultas? Ya. Otra cosa importante que tienen que considerar es que dentro de las similitudes que tienen listas con tuplas es que hay operadores que se mantienen y sirven para las dos. Por ejemplo, el len sirve tanto para lista como para tuplas si el len no entregaba la cantidad de elementos que contiene la estructura. Después teníamos la funcionalidad count, donde count lo que hacía era, yo le indicaba la tupla.count o lista.count y dentro de paréntesis le pasaba el elemento. ¿Qué me entregaba el count? Me entregaba cuántas veces se encontraba el elemento dentro de la tupla. Me cuenta cuántas veces el elemento está dentro de la tupla o de la lista, dependiendo de la estructura. Hablemos acá de estructura. El count funciona para la estructura, funciona para string, funciona para lista y funciona para tuplas. ¿Sí? El index es lo mismo, funciona para las tres estructuras anteriormente señaladas, y ¿qué es lo que hace el index? Yo le paso la colección, index, y le paso el elemento. El index me devuelve la posición con respecto a la estructura en donde se encuentra el elemento. Si el elemento está repetido, me va a retornar la primera posición en donde encontré el elemento. Me devuelve la primera ocurrencia. Bueno, acá tenemos una función que es sum. La función sum funciona solamente para colecciones numéricas, es decir, listas de números, ya sea entero o flotante, o tuplas de números, ya sea entero o flotante. Y además vimos que también funciona para listas de solo booleanos, recordando de que el true se va a tomar como 1 y el false se va a tomar como 0. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el verificar, o sea, el in, que es lo que hace si valida o verifica si un elemento que yo estoy señalando se encuentra o no dentro de la colección. En este caso podemos tener un string y podemos preguntar si hay una letra, un carácter o un substring que está contenido dentro de esa palabra o si un elemento en particular está dentro de la lista o tupla. Esas son las similitudes. Ahora, diferencias principales entre lista y tuplas es que las listas son mutables, las tuplas son inmutables. Yo tengo acá, ya lo hicimos anteriormente en Python, tengo acá mi lista 3578, si quiero modificar el elemento 5, yo coloco L en la posición que es 1 y coloco 12 y con eso elimino el 5 y me queda 3, 12, 78, 23. Sin embargo, eso no lo puedo hacer en las tuplas, no puedo modificar lo que está dentro, no puedo modificar la estructura, es decir, si la tupla la creé con largo 4, la tupla siempre va a tener largo 4. Las similitudes, además de las funciones que ya les señalé anteriormente, del count, index, sum, entre otras, tiene que ambas son ordenadas, es decir, y esto es una propiedad importante de estas dos que va a ser la diferencia principal con la estructura que vamos a ver la próxima semana. La diferencia principal que tienen las listas y las tuplas, o sea, la similitud que tienen las listas y las tuplas es que son ordenadas, ¿sí? Es decir, yo accedo a los elementos por la posición que ocupan. Acá la posición juega un rol importante en lo que es listas y tuplas, ¿ya? Y en base a que son ordenadas, podemos también tener lo siguiente.
la siguiente similitud es que ambas se pueden recorrer de la misma forma. Recordemos que el for es un ciclo que me permite a mí iterar por cada elemento de una colección. Colecciones que hemos visto hasta el momento, tenemos los strings, que es una colección de letras, las listas, que es una colección de elementos mutable, y las tuplas, que también es una colección de elementos, pero inmutable. Entonces, cuando yo hago for x in la estructura, mi x va a tomar el elemento que está dentro de la estructura. Esa es la forma genérica, pero ahí puedo sacar de un elemento. La otra forma con la cual yo puedo recorrer las estructuras es con un ciclo y a través de la posición. Este ciclo es más genérico. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar de uno o más elementos. Porque si yo, por ejemplo, coloco un post igual a 0, mientras el post sea menor que el len de la estructura, yo puedo colocar estructura corchete i, estructura corchete i más 1, y puedo sacar dos elementos en una iteración. Eso no lo puedo hacer con el for directamente. ¿Ya? Eso es para que lo tengan en consideración. Puedo sacar un elemento directamente con un for, o puedo sacar el elemento a través de la posición. Esas son las dos formas con las cuales yo puedo recorrer una lista. Ahora, la de abajo, para sacar por posición, yo eso lo puedo implementar con un ciclo for, ¿ya? Pero el ciclo for voy a generar una lista. Ahí voy a hacer for in range del len. Voy a generar las posiciones a través de un for. O con un while, ¿ya? Con esto estoy diciendo de que solamente el for saca de un elemento. Va a depender de cómo yo implemente mi ciclo. Ok, esto es lo relevante que ustedes deben saber, sí o sí, de tuplas. Ya sabemos que para crear una tupla se considera empaquetado. ¿Cómo sabemos que estamos creando acá? Fíjense, yo tengo una variable t y le asigno dos valores, el 2 y el 5. Python siempre va a trabajar de esta forma. Python no va a dejar que ustedes generen datos sueltos, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes tengan una función y quieran retornar más de un valor, por ejemplo, quieren retornar una letra y la posición donde se encuentra, ustedes pueden colocar return letra, pos. Técnicamente ustedes están diciendo, me estoy devolviendo dos valores, pero la función siempre va a devolver uno en Python, que significa que ustedes no van a devolver dos valores, sino que van a devolver una tupla. Siempre ustedes colocan return a, b, Python va a retornar una tupla. Es decir, siempre la función retorna un valor. El concepto es que me va a retornar un paquete o me va a retornar un dato atómico. ¿De acuerdo? En este caso, como ya lo explicamos anteriormente en Python, tengo que t es igual a 2,5, que estoy haciendo estos dos datos, que es el 2 y el 5, los empaqueto, los creo en una tupla. Acá, si yo quiero ser más visible lo que estoy señalando, puedo colocar los paréntesis, y acá me doy cuenta que estoy creando una tupla, un paquete con tres datos, el 3.4, el 5.8 y el 34.1. Acá también el i está creando un paquete con tres datos. ¿Sí? Esto es en la creación. Recordemos el tema de la asignación. El igual en Python significa asignación. ¿Qué significa? Los elementos que están al lado derecho los guardo en lo que está al lado izquierdo. ¿Sí? Ese es el concepto principal que fue lo que vimos al inicio. ¿Ya? Ahora, el desempaquetado, acá hay algo importantísimo, porque acá es donde ustedes empiezan a confundirse. Tengan presente que siempre la variable debe ir al lado izquierdo cuando yo quiero guardar algo, ¿sí? Y al lado derecho va a ir el valor que yo quiero guardar. Entonces ustedes dicen, profe, pero entonces, ¿por qué está la t acá? La t está acá porque se supone que la t está acá, ¿cierto? Yo la creé. Como la t ya existe y la t tiene dos valores, yo puedo decir, oye, este paquete, desempaquétalo en dos variables, en a y b, ¿sí? Es importantísimo que sea por posición. Recuerden que las tuplas son ordenadas. El primer elemento que está en la tupla t se va a guardar en la a, el segundo elemento que está en la tupla t se va a guardar en la b. También es importantísimo que ustedes sepan el largo de la tupla, porque si la tupla tiene 5 elementos y ustedes colocan solo dos variables, les va a dar error. Les va a decir que son muchos valores para desempaquetar. O sea, si yo tengo 5 datos dentro del paquete y tengo solamente 2 cajas para recibir, no me lo va a aceptar Python, porque sería un desbordamiento, habría un error. ¿Ya? Si yo tengo una tupla de 5 elementos, debo colocar 5 variables. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el X, yo tengo 3 elementos, yo digo PQR. El primer valor de X es 3.4, ese 3.4 lo guardo en P. El segundo valor de X es 5.8, lo guardo en Q.
y el 34,1 lo guardo en R. ¿Sí? Después, lo mismo acá, yo tengo las asignaturas, y es una tupla de asignaturas, yo sé que esa I es una tupla y tiene 3 elementos, por lo tanto lo puedo desempaquetar en A1, A2, A3. A1 va a ser Progra, Mate y Física respectivamente por la posición, porque las tuplas son ordenadas. Ahora, fíjense acá, y esto es muy similar a lo que hicimos la vez pasada cuando trabajábamos con string en listas. Yo tengo que P1, ¿ya? Es una tupla que tiene 2 elementos. El primer elemento es el nombre, el segundo es una tupla que tiene 3 datos. ¿Sí? Si yo digo que A es igual a P1, corchete 1, P1, corchete 1, esta es la posición 0, esta es la posición 1. Al hacer P1, corchete 1, me estoy refiriendo a esta celda, ¿cierto? A la tupla. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, estoy acá. Este es mi A1, P1. O sea, este es P1, corchete 1. Ahora, como esta es una tupla, P1, corchete 1, yo puedo colocar otro corchete para sacar lo que está dentro de la tupla, porque ya estoy posicionado en la tupla. Y el corchete 2 me indica que de la tupla en la que estoy posicionado, me voy a ir a la posición 2. Esta es la 0, esta es la 1 y esta es la posición 2. Entonces, yo estaría sacando en A el año de nacimiento de Juan Pérez. ¿Sí? Ahora, si ustedes no entienden este concepto todavía de desempaquetar directamente, si lo hacen por pasos, como P1 es una tupla de 2 elementos, colocan nombre, tupla, y ahí desempaquetaron la tupla P1. Ahora, como tupla también es una tupla, ustedes, y esa tupla tiene 3 datos, ustedes esta tupla la pueden desempaquetar en día, mes, año, y año tendría que ser la variable que van a retornar o que van a mostrar por pantalla, y eso mismo, todos esos pasos que hacen ustedes lo pueden resumir en esto. ¿Ya? A ver si me entendieron lo que estoy tratando de explicar ahí. Vamos a ver lo siguiente. Tengo la lista A, que va a ser igual a... lo doy... A lo mejor ya está una lista, pero vamos a hacer una tupla. Vamos a colocar acá Progra. Vamos a colocar después una lista que va a tener Renzo Stanley y Javier Robledo. Andy. Y cerramos nuestra tupla. Yo ahí tengo una tupla. ¿Sí? Si yo quisiera sacar el nombre de, por ejemplo, quisiera sacar Renzo Stanley, ¿cómo colocarían ustedes para sacar Renzo Stanley directamente? A entre corchetes 1 y de nuevo otro corchete 1. ¿Ya? Ahí tengo Renzo Stanley, correcto. Si yo ahora quisiera sacar solamente Renzo, ¿cómo sacarían solamente Renzo? Poniendo otro corchete y un 0. Si colocas solamente el 0, vas a sacar la primera letra, que sería la R. Porque al hacer A corchete 1, estás refiriéndote a este string, ¿de acuerdo? Y ese es un string. Como es un string y colocas una posición, estás sacando la letra en esa posición. Profe, Si yo quiero sacar... ¿Sí? ¿puedes poner el método slice ahí en una de las Eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Y por qué puedo hacer el operador slice? Porque sé que lo que está dentro de la posición 1, es un string. Entonces tú podrías colocar acá hasta... No, 1, 2, 3, 4, 5. 5 creo. Ahí están, ¿ven? Renzo. ¿Entienden, no? Aquí, muchachos, la importancia, la gracia está en saber hacia dónde estoy apuntando. Yo sé que A1, A corchete 1, es una lista. Como es una lista, yo sé que tienen orden. Entonces, si coloco corchete 1, estoy sacando el segundo elemento. ¿Y qué es lo que es el segundo elemento? Es un string. Como es un string, yo sé que puedo usar el operador slice.
Entonces aplico el operador slice. ¿De acuerdo? También podría haber usado el operador slice para sacar, si esto también hubiese sido una lista. Porque si hubiese sido otra lista, yo esa lista también podría haber sacado un pedazo de la lista. Entonces, eso quiero que ustedes entiendan, que ahora yo le puedo dar una estructura, le puedo dar una lista de tuplas. Al hacer una lista de tuplas, estoy indicando que si yo hago un for, a la primera lista voy a sacar una lista de tuplas. Si yo hago un for, a la segunda lista voy a sacar una tupla. Y ahí aplico todo lo que yo sé de tupla después. Puedo desempaquetar, puedo recorrer, dependiendo de lo que yo quiera. Eso es lo que ustedes tienen que manejar en este certamen. Tener en claro qué es lo que estoy recorriendo, tener en claro qué tipo de datos. ¿De acuerdo? Ese es empaquetado. La otra cosa importante, y una de las cosas más usadas de tupla, es para la comparación. Y acá, muchachos, recuerden, cuando ustedes estén comparando tuplas, recuerden cómo ustedes comparan para hacer un ordenamiento de la lista del curso, cuando ustedes están ordenando por nombre. ¿Ya? Fíjense acá, es lo mismo. Si yo tengo la 457 y 700, yo comparo las primeras letras, es decir, la primera posición, el 4 y el 7. El 4 es menor que 7 y al tiro digo que es verdadero. Porque eso, si ustedes comparan a Andrea con Pedro, A es menor que P, verdadero. La A está antes que la P. Y lo siguen comparando más. En el caso acá, yo tengo 4, 5, 7, 4, 2, 1. Yo acá tengo, por ejemplo, a Andrea y tengo a Alfredo. La A con la A son iguales, no puedo terminar. Entonces paso al segundo. La N con la L. 5 es menor que 2, falso. Ya hasta ahí llego, porque ya con la segunda componente yo ya puedo tomar una decisión. ¿Me van siguiendo cómo se va comparando las tuplas, no? Entonces, la primera letra, cuando son iguales las primeras letras, paso a la segunda. Israel, ¿iba a decir algo o no? Sí. Cuéntame. Se supone que las tuplas pueden contener cualquier clase de valor, ¿cierto? Sí, cualquier especie de valor. ¿Qué pasa si las comparo, pero alguna de las tuplas tiene un valor booleano? Ahí va el booleano, recuérdense que ustedes, acá va a importar la tabla ASCII. La tabla ASCII, si yo estoy comparando acá enteros con string, te va a dar distinto. ¿Ya? Siempre te va a dejar, por ejemplo, primero los dígitos, después después las mayúsculas y al último las minúsculas. Ese es como el orden que ustedes tienen que considerar. ¿Sí? Entonces acá 4, 5, 7. A ver, veamos, entiendo tu pregunta en base a lo siguiente, ¿no? Tú tienes esto. Están viendo Python, ¿cierto? A es igual a 4, true, 2, 3. B es igual a 4, false, 2. O coloquemos 3. A es igual a B, nos va a decir que no. A es menor que B, nos va a decir que false. ¿Por qué? Porque podríamos decir que la F está antes que la T. ¿Ya? Y A es mayor que B, verdadero. ¿Sí? Entonces tú puedes considerar que el true es mayor que el false. ¿Esa es tu pregunta? Sí, señor. ¿Ya? Y lo otro se rige ya por lo que sabemos de la tabla ASCII, ¿ya? Ahora, fíjense, acá, cuando yo tengo las tuplas todas iguales, 4, 5, 7, 4, 5, 7 y menos 10, pese a que el último elemento es un negativo, esta es mayor, porque cuando todos los elementos son iguales, va a importar el largo de la tupla. Es como que acá tengo André y acá tengo Andrés. André está antes que Andrés, porque al tener una S al final, le voy a agregar mayor valor. Entonces, André es menor que Andrés. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando todos los elementos son iguales, yo paso a discriminar por el largo de la tupla. Si es que esta otra tupla tiene un elemento más, esta es mayor que la anterior. Ahora, como les decía, la irrelevancia de todo esto, muchachos, es la siguiente. Yo tengo, las gracias de las tuplas es que comparan, y siempre van comparando por el primer elemento. Si son iguales, paso al segundo. ¿Ya? Si son distintos, ya puedo tomar una decisión. Es por esta razón, muchachos, de que las tuplas se usan bastante para la comparación de fechas, para trabajar con fechas, para no empezar a trabajar que si estoy en este día, que si estoy en este mes, que estoy a final de año. No. Entonces, acá yo creo una tupla con la fecha,
Pero lo importante, y esto es muy, grábenselo, ¿ya? Es muy relevante, cuando ustedes trabajen con fecha, siempre la fecha tiene que estar en año, mes, día. Si yo a ustedes alguna vez le paso la tupla día, mes, año, y les digo que la ordenen, no pueden llegar y hacer un sort. ¿Por qué razón? Porque si ustedes, por ejemplo, acá, yo les pasara a ustedes la siguiente fecha, el 31 del 11 de 1900, ¿ya? Y les pregunto si esa fecha es mayor o igual que el 1 del 11 del 2020, si yo les pregunto eso, esto le va a decir que es verdadero. Esta fecha, si lo uso así, es mayor que la de acá, va a ser verdadero, porque 31 es mayor o igual que 1, verdadero. Y dejo de comparar. Entonces, ustedes me estarían diciendo de que el año 1900 es mayor que el año 2020. Y eso es falso. Por eso siempre las tuplas de las fechas tienen que estar año, mes, día. Porque si son los años iguales, paso a comparar el mes. Si son los meses iguales, paso a comparar el día. ¿Me explico? Sí, señor. Ya. Entonces, veamos si es que me están entendiendo. Tenemos acá la siguiente. ¿Qué me arrojaría la primera comparación de tuplas? 1,2 es igual a 1,2. True. Verdadero, ¿cierto? 6,1 es igual a 6,2. Falso. Falso. 1,2 es distinto de 1,23. Verdadero. Verdadero, porque esto tiene un largo más, ¿cierto? 5,00 es menor que 9,00. Sí. Verdadero, porque cuando son del mismo largo, bueno, basta comparar el primer elemento. 5 menor que 9, verdadero. 5,9999 es menor que 9,0. Verdadero. Verdadero, porque 5 menor que 9, con eso es suficiente, independiente que ahora tenga más largo. 1,9,10 es mayor que 1,9,5. Verdadero. 1,2 es menor que 1,245. Verdadero. 1,3 es mayor que 1,2,345. 1,245. Verdadero. Verdadero. ¿Se entendió todo, muchachos? ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Profe, Avanzamos entonces y ya terminamos la parte conceptual de lo que es tupla y vamos a partir a la parte, digamos, de ejercicios. ¿Qué hora es todo esto? ¿Les parece que son 5 para las 9? Vamos a hacer el control y nos reunimos a las 9:10. ¿De acuerdo? Está bien. A las 9:10 yo voy a estar acá, cualquier cosa, pero a las 9:10 nos retornamos. Ok. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio propuesto que nos dicen un polígono está determinado por la lista de sus vértices. Escriba la función perímetro, que recibe una lista de tuplas llamada vértices, y la función me entregue el perímetro del polígono definido por la lista de vértices. ¿Qué me están dando acá? Puntos donde está cada extremo. Si nosotros dibujáramos esto, ya tendríamos que hacer nuestra referencia, nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Ya tenemos acá el eje X, el eje Y. Vamos a ver, ese es el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿De acuerdo? Después tengo el punto 5, punto 6, punto 7. ¿Ya? Y hacia arriba vamos a hacer lo mismo. Tengo el punto 1 en el I1, I2, I3, ¿de acuerdo? I4, I5, I6, I7, I8, I9. ¿Ya? Entonces el primer punto se encuentra en la coordenada, en la coordenada 4,1, ¿cierto?
significa el punto 4, 1, 2, 3, 4, coordenada 1. Entonces, acá tenemos un punto. El segundo punto se encuentra en el 7,2. 5, 6, 7, 2 sería acá arriba. Después, el tercer punto se encuentra en el 7,4. 3, 4, acá arriba. Y por último, el último punto se encuentra en el punto 5,9, que sería acá. Ese es el polígono que nos están dando. ¿Cómo conformamos el polígono? Lo conformamos por la unión de estos puntos. El punto 1 con el punto 2, el punto 2 con el punto 3 y el punto 3 con el punto 4. Y finalmente el punto 4 con el punto 0. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Punto 1, ¿cierto? Acá tenemos el punto 2. Acá tenemos el punto 3. Y finalmente el punto 4. Entonces, muchachos, pregunta para ustedes. ¿Cómo sacaríamos el perímetro de este polígono? ¿Cómo sacaríamos el perímetro? Con las distancias entre los puntos. Ya. ¿Y cuáles son los puntos que tenemos que aplicar la distancia? Pero, a ver, yo primero haría como una variable que calculara la distancia entre el punto X y después esos valores lo iría agregando y después los sumaría. Como por Ya. ejemplo una lista o una tupla incluso. O al final de tenerlos todos, lo agrego una lista, los paso a una tupla y después los sumo todos. Ya. O sea, si lo hiciste en luta, con eso lo podría sumar. No es necesario volver a pasar la tupla, pero se entiende. Ahora, fíjense. Yo tengo que recorrer esta lista, que me van a pasar una lista. ¿Cómo tengo que recorrerla? Miren, puedo sacar el punto 1 con el punto 2. ¿Sí? Después tengo que hacer el punto 2 con el punto 3. ¿Sí? Porque el punto 1 con el punto 2 saco la distancia. Después el punto 2 con el punto 3. Después el punto 3 con el punto 4. ¿Cierto? Y nos faltaría el punto 4 con el punto 5. Es decir, nos faltaría incluir, lo voy a colocar con otro color para que ustedes se den cuenta que sería este punto con el 5,9. A todos esos le aplicamos el cálculo de la distancia y entonces, posterior a eso, sumamos las distancias. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí, no. Sí. O sea, ¿qué pasaría en el caso de que no fuera tan genérico? Porque en este caso estamos viendo con 4 casos, con 4 puntos. ¿Qué pasaría si fueran 10 puntos? Vamos a 11. hacer el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, el 7 con el 8, No se el me, 8 no con... se me ocurre como un algoritmo que pueda hacer sumar 1, 1 y después el último con el primero. ¿Alguien se le ocurre? No. Como tendría que ser el primero con el segundo par, con el impar con el par subsiguiente, ¿o no? Ya, vamos a hacerlo ahora, mira. Están mirando. Si yo tengo, por ejemplo, tengo una lista, ¿ya? Y yo tengo el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 6, ¿cierto? Ahí, el punto 4, punto 5 y el punto 6. ¿De acuerdo? Tú estás viendo eso, ¿cierto? Para este caso, yo tendría que sumar la distancia del P1 con el P2 más la distancia del P2 con el P3, ¿cierto? Más la distancia del P3 con el P4, más la distancia del P4 con el P5, más la distancia del P5 con el P6,
¿Ya? Y más la distancia ¿de qué? Del P6 con el P0. ¿Sí? ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos puntos tiene? 6. ¿Cuántos lados llamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿se te ocurre cómo generalizar esto ahora, Juan Carlos, o no? ¿No? Lo que estoy viendo es que primero tengo un 0 aquí, el P1 es la posición 0, después la posición 2 es un número 1. Entonces tengo un Ya. número par y un número impar. También Y puede si ser pudiera, así. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? así los tengo. Y Si tú lo quieres después, ver con composición sería así. ¿De acuerdo? exacto. Pero aún así, si lo ves de esa forma, esto va a ser la distancia de lista corchete 0, lista corchete 1, más, y esto lo voy a copiar, después tiene la distancia de la posición 1 con el de la posición 2, más el de la posición 2 con el de la posición 3, ¿cierto? Ya hay punto suspensivo. El penúltimo va a ser en lista en la posición 4 con el de la posición 5, ¿cierto? Y el último va a ser la distancia de el de la posición 5, ¿sí? El de la posición 5 con el de la posición 0. ¿Te das cuenta, no? Saco el 0 con el 1, sería estos 2. Después el 1 con el 2, saco esos 2. Después el 3 con el 4 con el 5 con el 6, y el último es el 6 con el 1. O el 6 o el 5 con el 0. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿Los demás logran ver? ¿No logran ver? Sí, creo que sí. Creo, sí, Entonces sería posición más la posición más 1 y eso meterlo a la fórmula del perímetro. Exacto. Ya. En este caso estoy hablando de colocábamos D. Entonces la función perímetro va a hacer uso de una función que podemos crear que se llame distancia. Claro. ¿Sí? Primero lo vamos a hacer distancia, va a recibir 2 puntos, el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? ¿Cómo calculábamos la distancia? Bueno, nosotros lo vamos a hacer primero para recordar el concepto de desempaquetado. Vamos a asumir que P1 y P2 son puntos en el plano, por lo tanto digo X1, I1 va a ser igual al punto 1. X2, I2 va a ser igual al punto 2. Desempaqueté, ¿cierto? La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado. ¿Cuál diferencia al cuadrado? Entre Del X2 X2 menos el X1 al cuadrado y 2 menos y Y1. 2 menos I1 al cuadrado. Todo eso en raíz. Ahí tendría la distancia y luego digo return distancia. ¿Sí? Entonces, ahora que tengo el perímetro y tengo una lista, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora tengo que la función perímetro, lo único que tiene que preocuparse es de obtener los puntos. Y acá es lo que hablábamos anteriormente. Si yo hago, por ejemplo, for x y lista, el x va a sacar un punto, no me sirve. No me sirve hacer esto. No me sirve hacer acá for x y lista, porque voy a obtener de a un número. ¿De acuerdo? De un punto. Yo necesito sacar en cada iteración 2 puntos. En ese caso estoy obligado a usar la forma de recorrer por posición. ¿Ya? Si quieren, yo lo puedo hacer acá, por ejemplo, con lo voy a hacer con while, o después lo hago con foreign range, pero por ejemplo, post es igual a 0, mientras en la posición sea menor estricto que el len de lista. ¿Sí? Mientras la posición sea menor que el len de lista, ¿qué voy a hacer yo? Por ejemplo, yo de acá
como el perímetro es la suma de los lados, tengo que hacer suma es igual a 0. Y acá va a ser suma más, o ya, hagámoslo por paso. Lado va a ser igual a ¿qué? A la función distancia. Y acá le debo pasar los puntos. Entonces, lista, corchete pos. Al hacer lista, corchete pos, voy a sacar en la posición 0, la primera vez, porque pos va de 0. Y después lista, corchete pos más 1. ¿Sí? Al hacer acá pos más 1, voy a sacar primero, cuando el pos vale 0, va a ser 0 más 1. Pero acá siempre le he dicho yo que cuando saquemos más de un valor hay que tener cierta precaución. ¿Por qué? Porque si yo digo pos es menor que len, fíjense, el len de lista, para el ejemplo, eran 4 puntos. El len de lista es 4. Cuando el pos vale 3, 3 es menor que 4, va a ingresar. Voy a sacar el lista corchete 3, que sería el último punto. Lista corchete 4 me va a dar fuera de rango. Se caería el programa. Es por esta razón que cuando yo ingreso y voy a sacar de a dos elementos, por ejemplo el pos y el pos más 1, yo acá tengo que restarle 1 para posicionarme en el penúltimo elemento. Porque cuando el pos vale penúltimo, con el pos más 1 voy a sacar el último. ¿Me logran entender eso, no? ¿Entienden eso o no entienden? Tengo la lista acá P1, P2, P3, P4. ¿Sí? Las posiciones, ouch. Las posiciones serían, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3. Cuando el pos vale 0, ya, 0 menos que el len de lista acá sabemos que len nos va a dar que es 4, ¿cierto? El len de lista. El len de lista es 4, porque tengo 4 elementos. 0 es menor, olvídense por ahora, olvídense este menos 1, lo voy a sacar. 0 es menor que 4, verdadero, saco el 1, saco el 0 y el 1. Después el 1 es menor que 4, saco el 1 y el 2. Después el 2 es menor que 4, saco el 2 y el 3. Después 3 es menor que 4, saco el 3 y el 4. Después vuelvo. 4 es menor que... espérense, estamos con un error. Pos es 0, ¿cierto? Cuando el pos 0, 0 es menor que el len de lista, 0 es menor que 4, verdadero. Saco el 0 y el 1. Estaría sacando estos dos puntos, 0 y 1. Vuelvo, el pos... Bueno, aquí me falta hacer lo siguiente para que me entiendan lo que estoy haciendo. Me falta colocar acá el pos más igual 1. Ahora el 0, el pos vale 1. 1 es menor que 4, sí, sacaría el 1 y el 2. El 1 y el 2. ¿Sí? Después el pos aumenta el 1, se transformaría en 2. 2 es menor que 4, verdadero. Como saco el 2, sacaría el 2 y el 3. ¿Sí? Este aumentaría en 1, 3. 3 es menor que 4, verdadero. Y acá, lista post 3, pero lista post 3 más 1 es 4. Y la posición 4 no existe, me daría fuera de rango y se caería. Es por esa razón que yo tengo que restar 1. ¿Para qué? Para que el valor de post llegue hasta sea menor estricto que el 3. Entonces, cuando yo entro, cuando el post vale 3, 3 es menor que 3, no entra. Sino que va a llegar hasta el 2. Entonces, como llega, saca el 0, 1, 2. Cuando vale 0, saca el P1 y el P2. Cuando vale 1, saca el P2 y el P3. Y cuando vale 2, saca el P3 y el P4. ¿Me siguen hasta ahí o no me siguen hasta ahí? ¿Por qué el menos 1? Entiendo, señor. Ya, entonces ahí, este ciclo, fíjense, este ciclo me estaría sacando P1 con P2, P2 con P3 y P4 con, y P3 con P4. Falta un lado, ¿no? ¿Cuál lado es el que falta? P1 y P4. P1 y P4. Entonces, ustedes lo pueden sumar acá al final, porque saben que este ciclo va a sumar P1 con P2, va a sumar P2 con P3, y finalmente van a sumar P3 con P4. Entonces, cuando termina el ciclo, ustedes lo que hacen es suma más igual, y llaman a la función distancia, y le pasan lista en la posición 0, y le pasan lista
en la posición menos 1. Y ahí van a sacar la distancia del último punto y ahí ustedes dicen return suma. ¿Sí? Me expliqué, ¿se entendió? Chicos, Sí, profe. Sí, se entiende. ya, nada que ver eso. La lista era 4172. Sí. 41727459. 4172. Ay, ¿por dónde se fue? ¿Dónde está el punto pi? Ya. Aquí está, ¿no? Entonces era una lista de tupla. 1, 2, 3, 4. El último era 5,9. Era 4,1. Después teníamos 7,2. Y el otro era el 7,4. ¿Sí? Y 5,9. 4,1. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a llamar a la función ahora. Tengo la lista, ¿cierto? O lo podemos colocar puntos, como ustedes quieran. Esta se llama puntos. Entonces, ustedes quieren mostrar print, el llamado a la función perímetro, y le pasan acá, vamos a colocar mejor polígono, para que ustedes entiendan que acá la lista polígono tiene los puntos que conforman el polígono. Ya. ¿Sí? Entonces se llama la función polígono, perímetro con la lista polígono. Hago F5 y me va a decir P1 no está definido. Me equivoqué en alguna variable. Vamos a buscar acá. Vamos a ver acá dónde está el P1. ¿Dónde puse P1? Arriba en distancia. ¿Y por qué P1 no está definido? P1, P2. P2. A ver. Pos, distancia 0. Tenía distancia. Voy a correrlo de nuevo. Ya. Ya. Es que me está grabando por esta lista que creé al principio. No es un error del código, sino que es una lista que creamos al principio, que es esta que está acá, que no la comenté. Ya, ahí sí. F5, ya ahora sí. La función perímetro nos devuelve 18,609. ¿De acuerdo? Que es más o menos lo que nos estaban indicando acá, 18,609. Ya, esa es una forma de resolverlo. Si quieren ver otra forma de resolverlo, muchachos, podemos crear lo siguiente, pero para esta otra forma yo les voy a mostrar lo siguiente. A es igual a, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Están viendo el Python, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Ya, tengo una A, es 1, 2, 3, 4. Fíjense, voy a crear una lista B. ¿Qué quiero hacer? Porque si yo me daba cuenta, técnicamente, lo que quiero hacer es lo siguiente, para que ustedes me vayan siguiendo. Voy a hablar de posición. Yo tenía acá la lista, por ejemplo, A es igual a el punto 1, como el punto 2, como el punto 3, como el punto 4. Para ejemplo de lo que teníamos. Esta es la... esos son los puntos, ¿cierto? Y nosotros habíamos determinado que la distancia era la distancia del punto 1 con el punto 2, más la distancia, o sea, el perímetro era eso. La distancia del punto 1 con el punto 2, el punto 2 con el punto 3, más la distancia del punto 3 con el punto 4, ¿sí? Y finalmente nos quedaba que la distancia era el punto 4 con el punto 1. Eso era lo que habíamos dicho, ¿cierto? Entonces acá tengo el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Quiero lograr acá ahora hacer lo siguiente. Quiero lograr una lista que me genere lo siguiente. 2, 3, 4 y al final me deje el valor 1. ¿Ya?
¿Para qué quiero hacer eso? Para lo siguiente. Como yo tengo acá el punto 1 y el punto 2, después voy a hacer una función que recorra por posición. Saco el primer elemento de las dos listas y tengo el punto 1 y el punto 2. Saco el segundo elemento, tengo el punto 2 y el punto 3. Saco el tercer elemento, tengo el punto 3 y el punto 4. Y por último, saco el último elemento y tengo el punto 4 y el punto 1. ¿Se entendió lo que quiero hacer? ¿Sí? ¿No? Si me dicen sí o no para... ¿No? No. Ya. Ok, fíjense. Fíjense, tenemos la lista A. Esa lista A tiene esos puntos. O mejor cambiémoslo. Cambiamos la lista A. Voy a decir que acá va a estar el punto 1. Después va a estar el punto 2. Ya, no importa esta mayúscula, punto 3. Y después el punto 4. Yo quiero generar otra lista. Otra lista que me quede de esta forma. Punto 2 como el segundo elemento. Después me quede el punto 3. Después me quede el punto 4. Y finalmente me quede el punto 1 al final. Quiero hacer eso, generar otra lista a partir de la lista A. ¿Para qué? Porque yo después me doy cuenta de que esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. ¿Sí? Entonces, si yo hago un for que me saque la posición, yo puedo sacar, por ejemplo, distancia y voy a llamar A corchete 0, B corchete 0. Porque estoy sacando, al hacer corchete 0, saco el primer elemento, que es el punto 1 de la lista A, y el primer elemento de la lista B es el punto 2. Entonces ahí tengo lo que hablábamos anteriormente. Tengo el primer trazo. Si hace trazo, después le sumo la distancia de A corchete 1, B corchete 1, tendría el segundo punto, que es el punto 2 con el punto 3. Y así sucesivamente. ¿Me van siguiendo, no? Ahora sí o ahora todavía no. Ahora sí. Ya. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Vamos a ir a implementarlo acá en nuestro Python. En el otro Python. Ya. Vamos a crear, esta era una forma de crear la función perímetro. Y vamos a crear nuestra función perímetro 2, que recibe una lista. Ya. Yo tengo la lista, entonces quiero crear la lista que les dije yo. Esa lista que estaba corrida, que había un corrimiento. Para eso voy a hacer que, voy a hablar, por ejemplo, lista 2 va a ser igual a ¿qué? A la lista 1, a la lista que me están pasando como parámetro, desde la posición 1 hasta el final. ¿Sí? Estoy sacando una lista. Entonces esa lista me está generando una sublista. Y luego acá voy a sacar de la lista desde el inicio hasta la posición 1. Es decir, estoy sacando solamente una sublista con el elemento 0. Al azar el más, estoy dejando los últimos 3 elementos y le sumo el primer elemento al final. ¿Eso lo entienden o no lo entienden? Si lo quieren ver de esta forma, ya voy a hacer acá un print mejor. A ver. Lo voy a llevar acá. Ya. Lo que les decía, yo tengo A es igual al 1, 2, 3, 4. Y yo digo que B va a ser igual a A desde el inicio hasta el final. Con eso desde el inicio hasta el final, o sea, desde el 1 hasta el final, estaría sacando 2, 3, 4. Esa es una lista. Si a esa lista yo le sumo otra lista, recuerden que el más tiene que ser del mismo tipo de dato. Y si yo coloco, para generar otra lista, tengo que colocar A desde el inicio hasta la posición 1. Eso me va a sacar la lista con un elemento que solamente es la posición 0. Si yo coloco B,
Creo que no está mostrando lo que está haciendo. ¿Ah? Creo que no está mostrando lo que está haciendo. Ah. Ahora sí. Les decía yo que tenía la lista 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si mi lista 1, 2, 3, 4, después yo genero una otra lista B, la cual va a estar conformada con los elementos de la lista A, pero desde la posición 1 hasta el final, es decir, desde la posición 1 hasta el final. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y le voy a sumar otra lista, que es de la posición de la lista A, desde el inicio hasta la posición 1. Como la posición 1 no está incluida, me está sacando solamente esta lista. ¿Ya? Cuando yo tengo dos listas y las sumo, lo que hace es concatenar, o sea, las pega. Entonces me va a quedar, la primera parte era 2, 3, 4, más el 1, me va a quedar 2, 3, 4, 1. Y se dan cuenta que ahí logré lo que quería anteriormente. Eso es justamente lo que estoy haciendo acá. Yo recibo la lista inicial a la lista desde la posición 1 hasta el final, saco una parte de la lista, dejando afuera el primer elemento, y después ese primer elemento se lo pego al final. Esa es mi lista 2. Entonces, como tengo esa lista y ya sé que puedo sacar por posiciones, yo podría hacer acá lo siguiente. For i in range del len de lista. Al hacer un for i en range del len de lista, supongamos que la lista tiene 4 elementos. El len va a ser 4, ¿cierto? El len de lista va a ser 4. El rango de 4 me genera una lista que va desde 0 al 3. 0, 1, 2, 3. Esos valores 0, 1, 2, 3 justamente van a corresponder a las posiciones de los puntos. ¿Sí? Entonces, como corresponden las posiciones, yo podría hacer acá lado, y acá como yo quiero sacar el perímetro, y quiero acumular, voy a hacer suma es igual 0. Bueno, si ustedes quieren lo hacemos inmediato, no tengo que usar la variable lado. Hacemos suma más igual, y aquí llamo la función distancia. Tengo que sacar el punto 1. ¿Dónde está el punto 1? En la lista. Lista, corchete, i. Y tengo que sacar el primer elemento de la otra lista. Lista, 2, corchete, i. Entonces ahí estaría pasando el punto 1 y punto 2. ¿Ya? Porque recuerden, para que ustedes entiendan lo que teníamos, tenemos la lista va a ser esto. Tengo el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Eso es lo que tiene la lista. Y nuestra lista 2, lo que va a hacer, o lo que tiene, es punto 2, punto 3, punto 4 y punto 1. Eso es lo que tendríamos para este caso particular aquí. ¿Sí? Entonces, cuando hago el for i en rango del len de lista, el len de lista es 4. Y este len de lista me va a generar, ese len de lista es 4. Al hacer un range del len de lista, este range me genera una lista con los elementos 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Eso es lo que hace este range del len de lista. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace el for? El for saca los elementos que están dentro de la lista. La primera vez el for saca el valor 0. Por lo tanto, el i vale 0. Como el i vale 0, yo digo distancia, lista, corchete 0. Distancia, lista, corchete 0. Me estaría sacando esto. Distancia, lista, corchete 0 me estaría sacando ese valor, ¿cierto? El P1. Y después, lista 2, corchete I, lista 2, corchete I, el I vale 0, me estaría sacando este otro número. Entonces estoy llevando la función distancia con el punto 1 y el punto 2. Me saca la distancia de ese lado y la suma. Después vuelve y el for saca automáticamente el siguiente elemento, que sería el I1. Entonces ahora el I vale 1. Como el i vale 1, llamo a la función distancia y de la lista saco el elemento de la posición 1, es decir, estaría sacando el punto 2. ¿De acuerdo? Y de la lista 2 estaría sacando el elemento de la posición 1, o sea, el punto 3. Es decir, ahora estoy llamando a la función distancia con el punto 2 y el punto 3. Esa distancia la sumo y ya tengo otro lado del polígono. Ahora vuelve el for y saca el siguiente elemento, que es el 2.
Entonces me voy, saco, ¿cierto? Y ahora de la lista saco el elemento en la posición 2, que sería el P3. Y de la lista 2 saco el elemento en la posición 2, que sería el P4. Y llamo a la función distancia y tengo otro lado del polígono. Finalmente, el for vuelve y saca el último elemento de esta lista que se generó, que sería el elemento 3. Al hacer lista corchete 3, estoy sacando el punto 4. Y al hacer lista 2 corchete 3, estoy sacando el punto 1. Y ahí llamo a la función y saco la distancia. Y ahí estarían sacando todos los lados del polígono. Entonces, una vez que termine, yo digo return suma. Y para que se den cuenta que funciona lo mismo, yo acá copio, control C, control V, y acá coloco perímetro 2, que sería esta función de acá. Hacemos F5 y nos damos cuenta, espérenme, ahí nos damos cuenta de que entrega lo mismo para ambas funciones. ¿Se entendió? Sí, no se entendió. No. ¿Se entendió? ¿Estamos claros, muchachos? Consulta. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Por último, porque ya se nos pasó el tiempo, vamos a hacer la función de distancia. En este caso, alguien me va a decir, pero profe, la función de distancia funciona para el punto en el plano solamente. Vamos a hacer acá def distancia genérica, gen, la cual va a recibir un punto 1 y un punto 2. Nosotros vamos a validar primero que esta distancia, los puntos tienen que estar en el mismo espacio, ya sea que estén en el plano o que estén en el espacio. ¿Y cómo sé que están en el mismo lugar, en la misma dimensión? Porque tienen que tener el mismo largo. Entonces, si len de P1 es distinto del len de P2, return menos 1. Es decir, no puedo calcular la distancia, hay un error. Porque tienen que estar en el mismo espacio. ¿Sí? Ahora, si len de P1 es igual a 2, ¿qué pasa si len de P1 es igual a 2? ¿Estaríamos en él? ¿En qué parte estaríamos si len de P1 es igual a 2? En el plano. En el plano, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos la distancia en el plano? Como lo hicimos anteriormente. La raíz cuadrada, ¿sí? ¿De qué? De las diferencias, de la suma de las diferencias al cuadrado. En este caso no voy a desempaquetar. Voy a usar la otra función, la otra gracia que tienen las tuplas, que es el orden. Entonces digo P1 corchete 0, ahí estoy sacando el punto X, menos P2 corchete 0, estoy sacando el X2 al cuadrado. Después digo P1 corchete 1 menos P2 corchete 1. Ahí estaría sacando la resta de los X al cuadrado, la resta de los Y al cuadrado y todo lo anterior en raíz cuadrada. Eso es si estoy en el plano. Ahora, si no, si el len de P1 es igual a 3, es exactamente lo mismo arriba, ¿cierto? Con la diferencia que ahora que hay que agregar acá, que otra diferencia al cuadrado, que sería la eje Z, P1 corchete 2 menos P2 P1 corchete 2 y acá vamos a hacer P2 corchete 2. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Muchachos, ¿me siguen? ¿No me siguen? Le sigo. Sí, le sigo. Ya. Ahora, fíjense, si tuviera que hacer 4, ustedes dicen, profe, hay que agregar otra vez el 4. Bueno, pero ahí si fuera 5, si fuera 20 la dimensión, supongamos que pudiéramos si pudiéramos llegar a imaginarnos una dimensión
una cosa en 20 dimensiones. ¿Ya? Ustedes dicen, pero profe, eso se repite, estamos repitiendo esta cosa. Entonces, claro, como estamos repitiendo, uno podría hacer acá, entonces, como se repite, lo voy a hacer acá abajo directamente, después lo voy a, o sea, por ejemplo, for i in range del len de P1. ¿Y por qué solamente considero el P1? Porque si es distinto, se va a salir. Si son iguales, se van a ir al else. Entonces, si saco P1, da lo mismo que sacar P1 P2, porque son iguales. ¿Ya? Entonces, por eso, for in el rango del len de P1, estoy sacando la cantidad. Acá afuera tendría que hacer yo algo así como suma es igual a 0. ¿Y qué es lo que harían ustedes acá? Van a tener que hacer así, por ejemplo, suma más igual. Y acá van a tener que elevar al cuadrado. ¿Qué van a tener que elevar al cuadrado? P1 corchete i menos P2 corchete i. ¿Se dan cuenta? Que dependiendo del largo del punto 1, por ejemplo, en este caso es el largo 3, primero va a sacar la coordenada 0 del punto 1 y el P2, que es lo que hicimos acá. Y la va a elevar al cuadrado. Y lo va a guardar. Después va a sacar el i va a valer 1. Voy a sacar la coordenada 1 del punto 1 y el punto 2. Y la voy a elevar al cuadrado. Después voy a sacar la tercera coordenada, el 2. Va a sacar la coordenada 3 del punto 1, la coordenada 3 del punto 2, la va a elevar al cuadrado. Entonces, esto que está haciendo acá, de alguna forma lo que está haciendo es esto. ¿Sí? Entonces, cuando termino el for, es porque ya calculé las diferencias al cuadrado de cada coordenada del punto. ¿Y qué me faltaría hacer acá? Return la raíz cuadrada de suma. ¿Y esto para qué me sirve? Entonces, profe, pero si lo hicimos acá, ¿para qué nos sirve? Es por si acaso el punto tiene 5 coordenadas, para no repetir tantas veces. Entonces, así, esto que está acá, debería reemplazarlo por eso. ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? Esa es la gracia que tiene, que ustedes se den cuenta que hay un patrón. Acá detectamos un patrón y ese patrón se repite. Y si es algo que se repite, yo lo puedo agregar a un ciclo, porque el ciclo lo que hace es repetir una acción. ¿Qué estoy repitiendo? La diferencia al cuadrado, que es la diferencia de la primera coordenada x, la diferencia de la coordenada y, la diferencia de la coordenada z. Yo me doy cuenta que el x y z es el que varía, y ese depende de la posición de la tupla. Entonces genero un i que me va a sacar las posiciones. Entonces, cuando el i vale 0, saco la coordenada x. Cuando vale 1, saco la coordenada y. Cuando vale 2, saco la coordenada z, y así sucesivamente voy a ir sacando coordenadas dependiendo del tamaño del punto. Ahora, este for lo reemplazaría por esos 2a, porque acá si el largo 2, este for lo cubre. Si el largo 1, lo cubre. Si quieren lo hacemos más genérico acá para que ustedes entiendan lo que tendría que haber hecho. Def distancia 3 va a recibir P1, P2, y yo lo único que tengo que agregar es esto, esta validación. Si es distinto, retorno, y si no, hago eso. ¿Ya? Si no, hago esto, y ahí estaría la función. Esta es la función distancia 3. Si es distinto, retorno menos 1, y si no, suma 0, y empiezo a sumar las diferencias, y después a la suma de las diferencias le saco la raíz cuadrada. Y acá me da lo mismo cuál es la dimensión del punto. Lo único que tengo que hacer, asegurarme es que tengan en la misma tamaño. ¿Ya? ¿Estamos, muchachos? ¿Se entendió? Señor. Sí, profe. Ya. En la PPT que estaba en el curso que estábamos viendo ahora y que está en aula, muchachos, yo les dejé al final el ejercicio de supermercado, para que ustedes lo pinchen y si quieren empezar a hacerlo, porque eso es lo que vamos a hacer el jueves. El día jueves vamos a hacer ejercicio un poco más avanzado de lista de tuplas, y este ejercicio es súper bueno, lo recomiendo 100%, porque ayuda bastante a entender el concepto de empaquetado, desempaquetado de tuplas, muchachos. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, muchachos, que les vaya bien, cuídense mucho,
y estamos en contacto. Si tienen dudas sobre la tarea o alguna cosa, recuerden que yo los días miércoles tengo horario de consulta, bloque 11-12. ¿Ya? Listo, muchachos, nos vemos. Chao, profe. No, profe. Señor, Muchas